¿Qué les parece si invitamos a la presencia de nuestro Señor acá para que nos acompañe? Hace la semana pasada y la antepasada, mientras estábamos hablando aquí, la presencia del Señor se hizo manifiesta antes de la clase y durante la clase. Y uno a veces no se da cuenta de lo que Dios está haciendo en uno cuando está acá, escuchando la palabra. Pero diferentes personas se me han acercado, incluso la clase antepasada, cómo Dios ha hecho cosas físicas, incluso en ellos, mientras están escuchando. Entonces, por eso siempre es bueno invitar al Señor, para que no sea simplemente un diálogo de la Biblia, sino que podamos recibir. Y aquí pueden pasar muchas cosas. Los que nos han acompañado aquí mucho tiempo se han dado cuenta de cosas que han pasado acá simplemente porque la presencia de Dios le valoramos y le tenemos presente. Señor Padre, gracias te damos por tu amor. Eres el invitado de honor acá. No tomes en cuenta, Señor, nuestro pecado, pero sí toma en cuenta nuestra disposición, y es la de estar acá, Señor, escuchando, presentes, sabiendo que tú estás en medio de todos nosotros. Y hoy declaro y establezco que no hay impedimento alguno en nosotros, ni pecado, ni incredulidad, ni apatía, ni circunstancia alguna que no permita que tu presencia hoy esté dentro y presente en este lugar, Señor, dentro de cada uno de nosotros y en esta estancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Buenas nochísimas. ¿Cómo lo puse? Ok. Recuerden que estamos viendo la carta de Pedro, porque veo que hay algunas personas que estuvieron ausentes. Entonces, ya terminamos Isaías, estamos en Pedro, capítulo 10. ¿Alguien me puede recordar en qué capítulo terminamos la vez pasada? Sí, en el 10. Capítulo 2, versículo 10. Perfecto. Pues a empezar el 10. A él habéis de allegaros como a piedra viva, rechazada por los hombres, pero por Dios escogida, preciosa. Vosotros como piedras vivas sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Recapitulando, la vez pasada hablamos que el apóstol Pedro acá estaba hablando de sacerdocio en el sentido amplio. ¿Qué quiere decir sacerdocio en el sentido amplio? Que no se refiere al sacerdocio especial o digámoslo así ministerial, sino al sacerdocio que es común a todos los creyentes, un sacerdocio global. Todos nosotros somos sacerdotes porque podemos acercar a las personas hacia Dios. Ese es el trabajo de todos nosotros, es anunciar a Dios y poder manifestar las cosas de Dios y servir como puente entre Dios y las personas que, si bien Dios existe para muchas personas, no han tenido un encuentro personal. En ese sentido nosotros somos sacerdotes. Y también sacerdocio, recuerden ustedes que otra de las tareas, oficios del sacerdote, del levirato, era el ofrecer sacrificios por el pueblo. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios porque Cristo fue el sacrificio vivo, uno y eficaz para todos nuestros pecados. Entonces ya no necesitamos la muerte de los corderos, sino que el sacrificio que nosotros como sacerdotes vamos a ofrecer es el sacrificio de nuestras malas obras, de nuestros malos pensamientos y de todo lo que no es recto moralmente hablando. Ese es el sacrificio que nosotros como sacerdocio de Dios vamos a elegir. ¿Qué sacrificamos nosotros entonces? La mala conducta. Ese es el sacrificio que nosotros le ofrecemos a Dios.
Vosotros como piedras vivas sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo. Por lo cual en la Escritura se lee: He aquí que yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ya habíamos hablado que esto hace alusión al pasaje de Isaías, y habíamos hecho la analogía de la piedra en los arcos de las edificaciones antiguas, en que un arco está constituido por dos bases, y que en la punta de esa base, que es precisamente la que le da cohesión para que se forme el arco, es la piedra angular que le da sentido al uno y al otro. Un arco no es arco si no tiene ese ángulo. Cristo es esa piedra angular que le da sentido a la revelación del Antiguo Testamento y a todas esas promesas de expectación mesiánica en Jesucristo cobran sentido y significado. Isaías ya había profetizado eso, en los Salmos también. Para vosotros pues los creyentes es honor, mas para los incrédulos es piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina. ¿Quiénes eran los constructores? Hablábamos la vez pasada. ¿Recuerdan quiénes eran los constructores? ¿Quiénes empezaron a hacer la primera parte del arco? ¿O a quiénes se refieren? Al pueblo judío, al pueblo de Israel. Rehusando creer, vienen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. Hablábamos un poco sobre la predestinación y se suscitó prácticamente todo el 80% de la charla pasada en hablar sobre los alcances de la predestinación. Verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Miren esto. Estas expresiones, estos títulos, estos honores que el apóstol Pedro le está dando a la iglesia son los mismos honores que el pueblo de Israel constituido en el Sinaí sabían que eran, digámoslo así, como su heredad, que era la herencia. El pueblo de Israel, cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio y en Éxodo, Dios expresa cuál es el propósito del pueblo de Israel. Y el propósito del pueblo de Israel era ser, primero, un linaje escogido. Dios separó de una parte de Ur, de la antigua Ur de Caldea, Mesopotamia, toda la parte del fértil creciente. Dios toma una porción, una familia, que es la familia y la descendencia de Abraham. Por eso se habla del linaje escogido, porque Dios lo separó a un pueblo. ¿Lo separó para qué? Para manifestar un sacerdocio. El pueblo de Israel no solamente tenía un sacerdocio en el sentido especial, que eran los levitas. Recuerden ustedes que los levitas eran los sacerdotes, era la tribu, una de las tribus de Israel, hija de Jacob, y esta tribu no tenía tierra, porque su tierra era Dios, era la administración de las cosas del templo, y de ahí es que se origina todo lo que conocemos como el diezmo. Como ellos no tenían tierra para cultivar, entonces no podían ganar ni sostenerse. Todas las demás tribus diezmaban del producido para sostener todo ese proceso de administración de los recursos que tenían los levitas, que eran los recursos salvíficos, los sacrificios, los lavatorios, las oraciones por el pueblo, el mantenimiento del templo, que era una cosa súper ardua. Entonces ellos sabían que había un sacerdocio especial, pero cada uno de los judíos se sabía a sí mismo como sacerdote, no de la descendencia de Aarón o de los levitas, sino sacerdote en cuanto todo israelita tenía que pregonar al único Dios verdadero que se les había revelado a Abraham, a sus hijos, y como una manifestación mucho más excelsa de él mismo cuando les da el nombre en el Sinaí. Ellos eran un pueblo escogido para evangelizar, si así se puede decir, llevar esa nueva noticia de un Dios único a todas esas culturas paganas. Ellos entendían como sacerdotes, en ese sentido general. Pablo, una pregunta ahí, ¿eso no tiene relación con Melquisedec, pues es el sacerdocio? No. El sacerdocio de Melquisedec, si uno se lee una Torá y el Talmud, los judíos dicen que el Melquisedec es Sem, uno de los hijos de Noé.
sea, un pre y postdiluviano. Esos pre y postdiluvianos, antes de la maldición del diluvio, eran personas que tenían la capacidad de vivir mucho tiempo, hasta que les es extirpada esa capacidad de longevidad. Sem todavía, él no había perdido esa capacidad de vivir mucho tiempo, y dicen ellos que Sem fue uno de los fundadores, fue el fundador de Jerusalén. Eso está dentro de la tradición, eso es tradición judía, tradición judaica. Pero el sacerdocio de Melquisedec, o de Sem para los judíos, es un sacerdocio en el sentido en que Dios le había dado ese honor de ser sacerdote, ¿ya? No en el sentido del levita o de Aarón. Lo que pasa es que en la carta a los hebreos el apóstol Pablo compara el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Sí me están siguiendo con lo que estoy explicando, cierto? ¿Por qué hace la comparación Pablo con Melquisedec? Porque sabemos de quién desciende Jesús, por el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Sabemos que Jesús desciende de la tribu de Judá. Entonces, un judío de la época, un contemporáneo a Jesús, encontrándose con esa situación, le va a decir: ¿usted cómo va a ser, digámoslo así, nuestro sacerdote? ¿O Cristo cómo es nuestro sacerdote? ¿Por qué los cristianos dicen que Cristo es sacerdote si él no proviene del linaje de Aarón? Entonces era un argumento en contra del sacerdocio de Cristo. Sí, él podría ser rey, sabemos que no lo creían de esa forma, atribuyendo, digámoslo así, como su linaje o siguiendo su linaje hasta el rey David, o por la misma tribu de rey David, de Judá. Pero si no es descendiente del linaje de Aarón, entonces él no tiene ese derecho sacerdotal. Entonces, ¿qué dice el autor de la carta a los hebreos? Pues muy simple: entonces, porque Abraham, que se conoce como el padre del pueblo de Israel, nuestro padre, reconoció a Melquisedec como sacerdote, entregándole el diezmo de la batalla que tuvo con los 5 reyes de Canaán. De la misma forma en que Abraham reconoció a Melquisedec como sacerdote del Dios Supremo, nosotros reconocemos a Cristo de la misma orden de Melquisedec, que a él no lo constituyó un linaje sanguíneo, sino directamente Dios. Es un sacerdocio que es espiritual y no es de la carne. El sacerdocio de Leví es carnal, el sacerdocio de Cristo es espiritual, de la misma orden de Melquisedec. ¿Ya? Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la misma misión, propósito del pueblo de Israel se va a encarnar en la iglesia, y es la de pregonar al Dios único, sus beneficios y su gloria. Que el pueblo judío fracasó en pregonar a Dios hasta cierto punto, porque aquellos que creyeron en la profecía, cuando vieron al Mesías cara a cara, entonces en esas personas, en esa iglesia primitiva, porque la iglesia es judía, que reconocieron al Mesías cuando caminó entre ellos, en ellos se cumplió perfectamente la profecía y fueron judíos de judíos. Quienes lo rechazaron, entonces se cumple la escritura del profeta Isaías, y aquellos que rechazaron la piedra del ángulo, esa piedra pasó a ser una piedra de tropiezo para ellos. La piedra que le iba a dar sentido a todas las profecías de expectación que ellos tenían por el Mesías y una restauración espiritual del ser humano, esa misma piedra que ellos rechazaron era la que les iba a dar sentido a todas las profecías que los hacen esperar en una restauración universal de las cosas, ¿cierto? ¿Vamos bien? Marta. Yo lo hago por si las no. Okay. Vosotros, que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Igual que Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos, de la misma manera Él nos llama a cada uno de nosotros, nos elige por separado y nos da una misión.
Ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis conseguido misericordia. Vamos a él. 11. Os ruego, carísimos. Carísimos, queridísimos, es una expresión de ternura y de consuelo del apóstol Pedro, ¿cierto? De compañerismo, de cariño, de afecto. No sé qué sinónimos tengan ustedes a este en sus amados. Os ruego, carísimos, que como peregrinos advenedizos os abstengáis de los apetitos carnales. Advenedizos es como si fuéramos más o menos como extranjeros, ¿no? O como que no pertenecemos a un lugar. Un advenedizo es como aquel que no pertenece a un lugar y que cree ser de ese lugar, pero no es de ese lugar, ¿cierto? Que está ocupando un lugar que no le corresponde. En la política hay muchos. Que como peregrinos advenedizos os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma. Es decir, él nos dice que nosotros somos peregrinos advenedizos. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos el tinte, el color a través del bautismo de Dios, del Espíritu Santo y de su santidad y ese llamado a la santidad versus lo que pregona el mundo. Entonces que nosotros nos consideremos extranjeros ante los apetitos y las falacias y las concupiscencias del mundo. Esa debe ser como una condición. Yo soy peregrino del cielo, me toca estar en el mundo, pero considero que no soy del mundo. Sé que no soy del mundo porque Él me extrajo del mundo. Por eso Él nos llama santos, porque Él nos separa del mundo. Pero como tenemos que estar acá, entonces tenemos que tener muy claro en nuestra identidad que no somos de acá, que somos peregrinos. Un peregrino es aquel que está viajando a un lugar, ¿cierto? Como buscando un refugio, un lugar que está de paso. Eso es un peregrino. Estamos en un viaje, porque nuestra meta no está acá. Entonces, cuando yo empiezo a considerar las cosas de este mundo como mi meta, en ese orden de ideas y con los anhelos de mi corazón completamente contrarios al Evangelio, ahí es cuando ya voy a empezar a padecer en mi vida cristiana. Es como uno de los primeros síntomas de malestar en nuestra vida cristiana, cuando mi meta está en las cosas de este mundo, porque entonces no estoy actuando como un peregrino, sino como alguien que quiere tener propiedad de este mundo. Entonces empezamos con una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Quiero las cosas que me pertenecen por derecho espiritual o quiero ganar las cosas de este mundo? Y dependiendo de lo que tú desees, es por lo que tú vas a sufrir. Y lo que te hace sufrir habla mucho de ti. Que como peregrinos advenedizos os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma. Pero digamos, cuando te refieres a las cosas, bueno, las cosas materiales del mundo, porque igual Dios nos dio también como esa alegría o amor por la vida, por esa vida que tenemos en este momento acá, y el mundo como tal que nos dio, pues porque nos dio para cuidarlo, para, pues, por ejemplo, trabajar la tierra. O sea, hay cosas del mundo que también son, me encuentro la palabra, pero son útiles, preciables, hermosas, claro, que sirven como metas temporales, etcétera. Sí, claro. Pero la única diferencia es dónde está tu corazón. Si tu corazón está en este mundo como un administrador, o si tu corazón está inclinado a ser el amo, señor y dueño de este mundo. Entonces Dios nos dice, inclina tu corazón a ser administrador. Un administrador disfruta de lo que administra, pero no consideres que es tuyo. Primero, porque es una gran mentira, porque no es tuyo. Es tuyo si tú lo pudieras llevar a la vida de ultratumba, a la vida ultraterrena, pero nada te puedes llevar. El rey Salomón, recuerda cuando estudiábamos el Eclesiastés, ¿qué decía Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es querer atrapar el viento. Fui rey en Jerusalén y tuve todo más que los que me precedieron, incluso que los que me van a suceder después.
y lo he tenido todo y me he dado cuenta de que todo es vanidad y fatiga de espíritu. Salomón se dio cuenta de que él iba a morir y que las cosas que hizo antes iban a pasar después, y que él creía que tenía mucho y otro después iba a tener más. Por lo tanto, que él no era dueño de nada, y si no tenía control de nada, entonces no es dueño absolutamente de nada, es querer atrapar el viento. Entonces Dios no quiere que su iglesia viva en la ficción de que el viento lo va a poder saciar. Entonces, si tú crees que tu saciedad está en el viento o en lo banal, en lo que cambia, muta, se acaba y no te puedes llevar, entonces vas a sufrir porque no lo vas a poder tener. Mas si tú te consideras peregrino, pensando en lo que vas a adquirir en el reino que Él ya te prometió, disfrutando de estas cosas como administrador, tienes tu corazón en la sintonía correcta. Bien. Ok. La carita. Y observéis entre los gentiles, dice, venid y abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma. Y observéis entre los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que, en lo mismo, porque os afrentan como malhechores, considerando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Claramente se está refiriendo a la iglesia calumniada del año 64 a 68 después de Cristo. Recuerden ustedes cuando empezamos la carta de Pedro, en la introducción que hicimos, hablábamos de todos los, por así decirlo, chismes, murmuraciones y falsas acusaciones que se hacían en contra de la iglesia. Una era que eran caníbales, decían. Uno puede leer en los escritos de las críticas a los cristianos y a la iglesia primitiva, las cartas que se mandaban allá en Roma y le escribían al emperador. Esas están en muchos libros de historia de la iglesia, historia incluso así convencional, y uno puede ver las atrocidades que se dicen de los cristianos, que eran caníbales, que hacían orgías en unas fiestas, que se comían la carne de un tal Cristo y unas cosas atroces que ellos decían. Yo creo más por aquel viejo adagio que el ladrón juzga por su condición, ¿cierto? Y todas esas cosas, digámoslo así, acusaban a los creyentes. Entonces el apóstol Pedro le está diciendo: no se pongan a debatir con ellos, pero que su conducta sea ejemplar, para que ellos, viendo su conducta, se den cuenta que lo que están diciendo es falso, ¿cierto? Solo por su conducta, no tienen que entablar palabras con ellos, no hay necesidad de argumentos o intentarlos convencer, pero que su conducta sea conforme al llamado que ustedes tienen. Pablo, ¿a qué refiere que glorifiquen a Dios en el día de la salvación? Pues esos que los atacaron. Porque glorificar a Dios es como más bien como en los actos, ¿cierto? Y que cuando, eso se refiere a la parucía, cuando Él llegue, encuentre una iglesia que lo glorificó y que dio testimonio de aquel que los llamó, que los representaba. Es una manera de decir: glorifiquen a Dios con su conducta, que en nuestra conducta nosotros expresemos a aquel que nos llamó y a aquel que nos amó. Nosotros debemos ser como un fiel espejo del Señor que nos llamó. Algunas veces no lo podemos ser y tenemos que arrepentirnos todo el tiempo, pero no está de más luchar por reflejarlo a Él. Él conoce nuestra humanidad y nuestra fragilidad, y el mismo que está escribiendo esta carta lo negó 3 veces. Así que eso nos da como un buen punto de partida a nosotros, porque a veces en las cartas uno ve como un llamado a la perfección muy grande que te puede frustrar en tu humanidad, ¿no? Pero cuando tenemos una intimidad con el Espíritu, Él nos va llevando y nos va consolando a la estatura de Cristo. Versículo 13: por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana, ya al emperador como soberano, ya a los gobernadores como delegados suyos para castigo, suyos es de Dios, como delegados suyos para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Tal es la voluntad de Dios. Esto puede sonar brusco de lo que vamos a hablar a continuación. Tal es la voluntad de Dios, que obrando el bien amordecemos la ignorancia de los hombres insensatos, como libres y no como quien tiene la libertad, cual cobertura de la maldad, sino como siervos de Dios.
honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al emperador. ¿Qué está ocurriendo acá? Dada la sensación de libertad que uno experimenta en el Evangelio, porque es normal que cuando uno llega a Cristo empieza a desatarse en uno una especie de libertad interior, no solamente la libertad de haber sido comprado con precio de sangre, la libertad de que las garras del pecado ya no tienen el mismo poder que tenían, digámoslo así, en nuestra antigua manera de vivir, el hecho de sabernos hijos de Dios y que la muerte simplemente es un tránsito a una promesa que Dios tiene, la esperanza en la resurrección, una cantidad de cosas que te empiezan a dar un ambiente de libertad. Imagínense ustedes en esta época, en el año 64, cuando gran parte de la población era esclavizada. Y estamos hablando de la mismísima Roma. Esta carta fue escrita a los romanos, a Asia, que era una provincia de Roma. Eran romanos prácticamente como algunos de segunda categoría. Resulta que ellos, con esta, digámoslo así, novedad dentro de ellos, de esta esperanza de libertad, corrían el riesgo de buscar una especie de subordinación, porque uno comienza a sentirse libre. Y miren que el apóstol Pedro es tan sabio en lo que está diciendo a través del Espíritu Santo, que en los años 40, 50, 60, hasta casi entrados los 70, hubo un gran movimiento teológico que afectó mucho a la iglesia, que se llama la teología de la liberación. Y gran parte de los alíes o los promotores de esta teología eran sacerdotes con motivaciones marxistas, muchos afines a la ideología marxista comunista. Esto es precisamente lo que el apóstol Pedro y lo que Pablo, recuerden cuando leíamos la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, el apóstol Pablo, la carta a Timoteo, él siempre está instando, miren, el creyente no es un revolucionario, no confundan esa libertad que tenemos en el espíritu con insubordinación, no confundan eso. Antes lo contrario, sean sumisos y obren el bien, porque Cristo hizo lo mismo. Esto suena muy raro porque a veces nosotros estamos acostumbrados a una sociedad en la que nos han casi que inyectado a que nosotros nacemos con derechos inalienables, los derechos humanos y una cantidad de cosas, ¿cierto? Que vienen de los presupuestos kantianos, del justnaturalismo y digámoslo así como de toda esa posrevolución francesa, en que el ser humano cobra como una dignidad que antes en la Edad Media no tenía. Entonces uno, ¿cómo así? Yo tengo derecho. Uno está, por ejemplo, en un supermercado y se le equivocan con la etiqueta. Dice, mire, es que ahí estaba ese precio. Ay, qué pena, es que se nos olvidó. Entonces va la chica de la caja, llama a la dependiente que tiene la llavecita y le dice, no, mire, es que nos equivocamos, qué pena. Y entonces uno empieza a sentir como una efervescencia y un calor. No, venga, no, es que ahí dice eso y yo sé que la ley, yo tengo derecho, y empiezo a exigir. Y no sé si se han dado cuenta, yo ya lo he visto mientras lo estaba pensando, yo estaba reflexionando sobre esto hace 2 semanas, y en esas 2 semanas me tocó ver episodio tras episodio de esta situación. Y eres de las que reclaman. Ya no. Nos dan la razón, es verdad. ¿A qué voy? Simplemente voy a lo siguiente, que nosotros ya nos creemos, nacemos como con un derecho, como unos pequeños emperadores, todos nacemos con derechos y somos víctimas todo el tiempo del sistema, de las personas, y no consideramos que aquel que tenemos al frente es alguien que se pudo haber equivocado y que esa persona va a pagar los platos rotos. No me importa porque es que yo tengo derecho. Y es una situación que se está dando, y una especie de victimización masiva que está teniendo el ser humano contemporáneo. Todo es víctima, todo es el Estado, todo me lo tienen que dar, todo me lo tienen que regalar, y exigiendo por todo, y ya nadie lucha por lo suyo. Siempre buscamos
¿Quién es el victimario? Justificarnos como víctimas todo el tiempo. Eso es precisamente lo que Pedro está diciendo que tenemos que erradicar de nuestra manera de pensar. Pero entonces las leyes No, todo eso está, por eso, ¿qué está diciendo él? Actúen con bondad, conforme nuestro Señor caminó en la tierra. Nuestro Señor no violentó nada. Él no vino de revolucionario. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, cuando le entregaron la moneda. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? La revolución que se va a generar, no es revolucionario en el sentido de armas tomar. La revolución que se va a generar es que todos los principios que se desarrollaron en la humanidad para abolir la esclavitud fueron principios fundamentados en el cristianismo. Para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, vienen a través del cristianismo occidente. Pero debajo, la verdad siempre vuela debajo, bajo. Recuerden cómo es la carta en Corintios capítulo 13, así como es el amor. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Y de esa manera es que se cambian las conciencias, ¿no? No creyéndonos que tenemos derecho a todo, sino actuando con amor. Entonces, él simplemente está hablando de esa manera, en que seamos imitadores de nuestro Señor y obedientes. Y con ese ejemplo estamos agradando a Dios. Versículo 13. Por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana, ya al emperador como soberano, ya a los gobernadores como delegados suyos para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Tal es la voluntad de Dios, que obrando el bien amordecemos la ignorancia de los hombres insensatos, como libres y no como quien tiene la libertad, cual cobertura de la maldad. Es decir, la libertad del Evangelio para después oprimir o matar a aquel que me está oprimiendo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al emperador. ¿Okay? Al César lo que es del César. Versículo 18. Los siervos estén con todo temor sujetos a sus amos, no solo a los bondadosos y humanos, sino también a los rigurosos. Es complejo. Aquí dice lo lindo que está. Acá es la economía. Los siervos estén con todo temor sujetos a sus amos. Aquí siervos y amos es esclavo y señor. Sí, ahora hoy en día es como jefe y empleado. Pues. Exacto. No es jefe y empleado. Con todo respeto. O sea, si no tiene un jefe, Pues, Mire lo que agrada a Dios. Verso 19. Agrada a Dios que por amor suyo de Dios, soporte uno las ofensas injustamente inferidas. Agrada a Dios que soportemos las injurias, las calumnias. Agrada a Dios que nos maltraten, no que nos maltraten. La actitud que tenemos frente al maltrato injusto. ¿Por qué agrada a Dios? Porque de la misma manera, cuando Él estuvo en este mundo, fue tratado. ¿Y cómo nos enseñó que teníamos que hacer? De esa manera. Por eso agrada a Dios, porque nos estamos pareciendo a Cristo. Él no está buscando que seamos mártires, nos está llamando a ser ejemplo. No confundamos lo que Él está diciendo con ser tontos, mentecatos, disminuidos, apocados, no, sino con manifestar el ejemplo que Cristo, pero con dignidad, ¿cierto? No a perder la dignidad. Porque aquí no están haciendo cosas que van en contra de tu dignidad o cosas en contra de Cristo. De hecho, los mártires nacen es precisamente porque se oponen a hacer cosas en contra de su dignidad. Las cosas que llevaron al martirio a las personas fue, por ejemplo, el no sacrificar cosas a los ídolos, el no participar en las orgías de Baco y de Dionisio en Roma. Todo ese tipo de cosas de las cuales ellos no eran partícipes terminaban siendo no insubordinación, sino ya eso iba en contra de su dignidad espiritual.
esas cosas, contra eso sí no hay nada que hacer. O más bien, si hay algo que hacer, correr. Pues, ¿qué mérito tendríais si delinquiendo y castigados por ello lo soportáis? Pero si por haber hecho el bien padecéis y lo lleváis con paciencia, esto es lo grato a Dios. Él está explicando cuál es el principio. El principio es la paciencia, y en que si tú obraste bien y estás recibiendo una consecuencia negativa, entonces va a haber una virtud en ti, que lo soportaste con paciencia. Pero si tú delinquiste y tienes una consecuencia negativa, eso no es virtuoso, porque eso es precisamente la consecuencia de lo mal hecho que hiciste. Entonces él está haciendo como esa comparación. Pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en mayúscula, en quien no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño. Ultrajado, no replicaba con injurias, y atormentado, no amenazaba, sino que lo remitía al que juzga con justicia. Otro principio: la paciencia espiritual y por amor a Dios tiene una lógica. ¿Y cuál es la lógica o el marco de esta lógica o de este principio? Es que nosotros, los creyentes, tenemos un tribunal más alto que el tribunal de la tierra, y podemos acudir a ese tribunal celestial para exponer nuestro caso, pero que cuando expongamos nuestro caso sea bien porque estamos siendo acusados sin merecerlo, y como nuestro juez, que ve todas las cosas, que es veraz y eficaz, él va a hacer justicia para nosotros. Eso es el principio de soportar con paciencia, porque si yo no soporto con paciencia, luego no voy a poder ir donde Dios, donde el juez supremo, porque entonces yo ya me hago reo de la consecuencia que voy a recibir aquí en este mundo. Entonces es como abstenerme de las cosas de este mundo para buscar el tribunal celestial. Ese es como el principio, y eso es lo que hizo nuestro Señor. Mi reino no es de este mundo, ustedes no me pueden juzgar a mí, ustedes no pueden hacer nada. Si me hacen algo, es porque mi Padre que está en los cielos se los permite. ¿Recuerdan ustedes cuando él estaba en el palacio de Antonia siendo juzgado al lado de Barrabás, y que él le dice eso a nuestro Señor? Poncio Pilato le dice: venga, pero dígame algo para yo sacarlo, ¿cierto? Él no lo quería condenar, y él le habla que él no tenía potestad sobre él. Es precisamente porque Jesús nunca buscó una justicia humana, siempre atribuyó la justicia a Dios. Geraldine y compañero. Versículo 24. Se preparan, por favor. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muertos al pecado viviéramos para la justicia, y por sus heridas hemos sido curados. Palabras de Isaías, ¿recuerda? Dice: llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El sufrimiento de Cristo, cada azote, cada lapidación, cada golpe, cada burla, cada escupitajo, cuando le arrancaron la barba los romanos, todo eso que hicieron con él, la coronación de espinas, la flagelación, era en cada acto de esos agresivos con nuestro Señor, era el pecado de la humanidad que él iba a cargar. Y para colmo de pecado, el madero, después de estar en esa situación, cargar esos postes, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cada llaga, cada herida de Cristo representa un pecado particular. Cada golpe de Cristo representa un pecado, y por cada uno de esos pecados y por esas llagas es que nosotros podemos obtener no solamente la sanidad espiritual en cuanto a salvación, sino también la sanidad física en muchas de nuestras enfermedades y partes del cuerpo.
sobre el madero para que muertos al pecado viviéramos para la justicia, y por sus heridas hemos sido curados. Palabras de Isaías del siervo del Señor. ¿Recuerdan cuando leíamos? Versículo 25. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Es decir, tenemos un juez supremo. Si actuamos y obramos con paciencia en este mundo ante las injusticias, en ese tribunal siempre nos van a dar un veredicto a favor. Si soportamos con paciencia, sin vociferar, sin altanerías, podemos orar y vamos a ser escuchados y vamos a tener la justicia verdadera. Porque hay un protector de nuestras almas. No es que nos vamos a quedar sin justicia o a quedar sin justicia, siempre va a haber una justicia para nosotros. Y si uno alega, ya pierde la justicia. Depende. Depende de la legada. Ahí dice, alegue con paciencia. Usted alegó, tenía razón, pero alegó. Con paciencia. Obviamente no es a rajatabla, pero sí es la intención del corazón. Y siempre nos podemos arrepentir. Versículo 1. Así mismo, miren esto. Se les va a caer la risa con lo que viene. Esto es bueno que lo subrayen en la Biblia, por favor. Sí, sí. Versículo 1. Ya mismo. Ah, sí, verdad. No, aquí no, esa no no me es. aculpa, vea, eso está blanquito. Escuchen esto, pues, hombres, escuchen esto. Pero los vas a explicar. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es claro. No necesito explicación. Pero eso sí. Yo me sujeto a ello. Explíqueme esto después. Más claro no puede ser Jesús. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ganado sin palabras por la conducta de su mujer. Esto denota aquí claramente la circunstancia en la cual Pedro estaba escribiendo. Sabemos por Hechos de los Apóstoles y por algunas cartas primitivas de la iglesia que la mayor parte de la comunidad cristiana primitiva estaba constituida por mujeres. Sí. Generalmente las mujeres nos han aventajado a los hombres en lo espiritual. Pensé que eran esta. Entonces, la mayor comunidad era de mujeres. Y el apóstol Pedro les está hablando a estas mujeres. ¿En qué sentido? En mujeres que tenían maridos paganos inconversos y que seguramente escuchaban todo aquello que les he dicho, del cual se acusaba a los cristianos, y ahora que la esposa también estaba metida con esos caníbales, con esas que participaban en orgías y todo eso. Entonces le está diciendo, no peleen con sus esposos, estén sujetas a ellos, pero eso sí, con una conducta irreprochable, porque de esa manera ellos, viendo su conducta, se van a quedar callados o con la palabra en la boca, porque todo aquello que dicen de ustedes por su conducta va a ser controvertido, no por sus palabras, que ellos no van a entender. O sea, es el ejemplo. Dime. Ese término de sumisión, ¿a qué se refiere? Ya lo vamos a explicar más adelante. Guardémoslo ahí, que ya viene un poco más detallado la situación. ¿Cierto que no trajeron piedras? Ok. Versículo 2. Considerando vuestro respetuoso y honesto comportamiento y vuestro ornato, ya les está hablando a las mujeres, vuestro arreglo, ornato es como las cosas exteriores, las alhajas, adornos, y vuestro ornato no ha de ser el exterior del rizado de los cabellos. Y mírale. Es que en esa época no se conocía el concepto cabello virtual. Ah, ya. ¿Se acuerdan cuando leíamos Isaías? Que en los primeros capítulos Isaías hablaba sobre las mujeres
contemporáneas, cuando estaban todavía unidos el reino de Judá y el reino de Israel, que las mujeres de Jerusalén comenzaron a vestirse igual a las de Babilonia, a las de Asiria, a todas esas personas que llegaban por el Mediterráneo, y cambiaron su manera de vestir como para sentirse más en la onda de la época, ¿cierto? Y que Isaías condena, no por la manera de vestirse de ellas como tal, sino que precisamente por esas cosas exteriores empezaron a entregar su verdadera belleza, o la belleza de la mujer israelita, que era como esa santidad de mujer, ¿cierto? Y empezaron a ser mujeres banales, frívolas, y dejaron como todas esas cosas que las hacían ese pueblo escogido. Entonces, y vuestro ornato no ha de ser el exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro, o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto en el corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. La hermosura para Dios es en una mujer un espíritu manso y tranquilo. Pero ya nos va a decir cómo debemos ser los hombres también. Entonces, ¿cuál es la hermosura delante de Dios en una mujer? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Es una persona que escucha, reflexiona y actúa, sin revirar, sin altanería, sin ser como muy imponente, ¿no? Y eso no es que le va a restar fuerza a la mujer. Precisamente ahí está su fuerza y tranquilidad, porque por allá también el apóstol Pablo nos enseña que es la mujer la que Dios le da la capacidad de edificar el hogar. Va a ser como el ungüento, el pegote que hace que un hogar esté cohesionado que esté unido, ¿cierto? Esa es la como el don que Dios le ha dado como a la mujer, la capacidad de unir el hogar. Pero cuando no es virtuosa, es todo lo contrario. La mujer siempre le queda cohesionada, por eso es que cuando las mujeres se muere la mamá, se acaba el todo. hogar se acaba. La mujer tiene ese don. Sí, O cuando son hermanos hombres. Sí. De unir a la familia. Considerando vuestro respetuoso y honesto comportamiento, espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. ¿Y qué es la tranquilidad en este caso? Es la misma, vinculado a la mansedumbre, es la capacidad de soportar, ¿cierto? Es la capacidad de soportar con amor y por amor a Dios. Si no, no tiene sentido esto. Así es como en otro tiempo se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, obedientes a sus maridos, como Sara, cuyas hijas habéis venido a ser vosotras. Así como los hombres judíos se jactaban de decir nuestro padre Abraham, les está diciendo que las mujeres tienen como matriarca a Sara y que atiendan ese ejemplo de Sara, de mansedumbre y respeto. A ser vosotras, obedecía a Abraham y le llamaba Señor, obrando el bien sin intimidación alguna. Obrando el bien sin intimidación alguna. Es decir, que no nacía de la rudeza de Abraham, sino del corazón de Sara. No de la rudeza de Abraham para que le obedeciera, sino que en su corazón había un espíritu que se dejaba guiar. No, si nos acá niña, por ejemplo, si dice maridos, vosotros igualmente habéis de Ah, sí, es que ya no lo he... Aquí. ¿Creías que estaba omitiendo eso? Pablo, sabemos que Estás muy atento. con Pablo de Macor nos omitía. Ven, mi Biblia no está de pedazo. Versículo 7. Esta charla está buena para que lo escuchen las parejas. Versículo 7. Igualmente vosotros, maridos, tratadlas con discreción, como a vaso más frágil. Pero
Por ejemplo, si es muy pelle porque me dice como Muy hacer pelle, más ok. de como hacer más de porque es una versión para no contextualizada, pero la expresión es como frágil, como vaso frágil. Lo mismo que utiliza la expresión vaso en griego de honra y de deshonra, aquí la mujer es un vaso frágil. ¿En qué sentido? En la contextura meramente física, ¿cierto? Porque por la rudeza en las civilizaciones antiguas, entonces era el macho alfa gigantesco y la mujer entonces se aprovechaba de su contextura y eso para generar intimidación en ella y obediencia, ¿cierto? Y sumisión. Él está diciendo, por fuerza no es que la mujer va a ser sumisa, señor. Trátela como vaso más frágil. No vaya a usar su fuerza física o su robustez para intimidar a su esposo. Él está previniendo de eso. Esperemos que no nos esté escuchando una feminista de la ola de la tercera generación, porque No, ya será, no, aquí nos llena la caja de comentarios. tengo Que porque el apóstol Pedro les llama frágil, simplemente está refiriendo a la contextura física de no utilizar la robustez varonil para intimidar a una mujer, para llevarla a sujeción, antes de estar condenando ese acto. la violación. Pero como a veces vemos desde el lado que queremos ver las cosas, malinterpretamos. O sea, por esa pues, por contextura física. No más. Maridos, tratarlas con discreción como vaso más frágil, honrándolas como a coherederas de la gracia de vida. ¿Por qué les dice honrándolas como a coherederas? Porque es muy dado en el quehacer masculino, ¿cierto?, ver a la mujer como un objeto de mero placer, o un ornato, o una corona, o algo que yo le muestro a los amigos. Miren la chica que me conseguí, la más bonita del barrio, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces mire, ahí la tengo, como una especie de pequeño trofeo. Pedro se casó, Pedro con mujer. Sí. Sí, muy seguramente por esto es que él está, muy seguramente por esto es que él está escribiendo eso, y qué bueno que me hicieron la pregunta. Es muy probable que Pedro era un hombre de una contextura fuerte y que él por su propia experiencia también está diciendo, miren cómo el Señor me ha enseñado a tratar a mi mujer. Y era un hombre impetuoso, de decir las cosas así como le llegaban a la primera. Entonces él está diciendo, con discreción, trátelas con discreción, cuídela. Se nota mucho, o sea, en la carta se nota mucho, o sea, la diferencia de lo que él era, pues, de lo como se expresaba en los evangelios a lo que es ahora en la carta, o sea, se nota Sí. mucho. Algunos dirán, eso no aplica, yo me casé con una mujer de 2 metros de altura, entonces eso lo aplicas al revés. Pero también emocionalmente, la mujer recibe mucho más emocionalmente que nosotros. Nosotros, miren que entre hombres uno en el colegio peleaba con el mejor amigo y en el segundo descanso ya estaban jugando fútbol. O le metieron una patada que les doblaron la rodilla y al otro día uno ya estaba en la casa del amigo jugando y hablando tonterías. Pero vaya una mujer que pelee con la mejor amiga, ¿cuánto se demoran para contentarse, cierto? 3 reencarnaciones Pero es porque viven la vida con un nivel, digámoslo así, de emociones mucho más fuerte que nosotros. Nosotros la vivimos a otro nivel, ya, diferente. Ellas utilizan, cuando digo nivel no me refiero a nivel superior, ojo, Más práctico. tampoco. Racional, más neurosis. Total. Entonces nos conviene tratarlas como vaso más frágil para que no recuerden muchas cosas malas y después se haga un acumulado como un baloto y vaso más frágil, honrándolas como a coherederas de la gracia, es decir, como somos iguales. Ese es un principio de igualdad espiritual que en ninguna parte, en ningún credo, hasta la fecha, se había dado esta igualdad entre hombre y mujer espiritualmente. Para que nadie pida vuestras oraciones. Esposos, si tratan mal a sus esposas y después van a hablar con Dios para hacerle una petición, vamos a tener un problema.
Y es que nuestras oraciones se van a quedar en la ionosfera y no van a poder pasar a otro nivel. Van a caer en el- Primero tenemos que estar bien con nuestras esposas, con nuestras parejas, para después saber que somos escuchados. Pero Entonces, también ni quieres ver tanto físico, sino de respetarlos. Pues, claro, así. es cumpliendo este principio. Por ejemplo, el tema de cachos, por ejemplo. Sí, a ver qué puede ser, que ya no sé. A ver, confiésate, Dani. Ahí está mal. Entonces yo estoy haciendo pilatunas por detrás Exacto. y después voy a hablar con Dios Sí, sí. pretendiendo que Dios me va a escuchar, ya sepa lo que no lo va a escuchar. Y teóricamente ella cree que. Para que nada impida vuestras oraciones. Un gran impedimento de nuestras oraciones es ese quebrantamiento conyugal. Porque ya es uno solo, o sea, es como si uno mismo estuviera haciendo algo más. Exactamente, exactamente. Esto es un principio impresionante. Cuando la mujer también es escuela conmigo, tampoco. Aplica para los dos. Solo que está dando recomendaciones más afines, digámoslo así, como a los vicios de género, que en el hombre puede ser la rudeza y el tender a ver como un objeto a su pareja, ¿cierto? Y en la mujer, él está hablando de ciertos vicios de la mujer que puede ser la tendencia a la frivolidad, en el sentido de tanto preocuparse por las cosas externas que descuiden qué es lo que es valioso para Dios, que es esa mansedumbre, así como las mujeres del principio, ¿cierto? Y Pablo, otra cosa es que también, que lo hablábamos en una cosa cuál fue en lo que estamos diciendo, porque el hombre en marido es en la cabeza del Sí. hogar. Entonces, si la mujer va a estar respetando la cabeza, pues él también tiene que cuidar de ser un buen líder para Claro, el hogar. total, total. Sí, hablábamos, la mujer ama a través del respeto y... Al revés. No, sí, Ahora, no. otra vez, sí. Sí, sí, la mujer ama en tanto respete a su esposo. Cuando una mujer pierde el respeto por su pareja, es un síntoma de alerta, ¿cierto? Pero, y el hombre puede ser porque le parezca bonita, muy tierna, o porque sí. Más bien, ese respeto se asemeja a la admiración. Cuando la mujer pierde la admiración por el hombre. Es lo mismo. Pero el respeto y la admiración pueden ser sinónimos en ese caso. Finalmente, todos tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. Miren todo esto. Eso de tener un mismo sentir significa, a veces lo leemos y lo pasamos de alto, pero ¿qué es un mismo sentir? Sí. En la misma dirección, sí, también. Armonía, vale, entra. Finalmente, vivir todos en armonía. Vale, vale. Pero la expresión del griego, es decir, que traducen acá, que está más transliterada, es un mismo sentimiento. Que sí, un mismo sentimiento es armónico. Pero si uno se va a la palabra como tal, un mismo sentir, ¿qué es? Que lo que a ti te duele, a mí me duela. Exacto. Que si tú estás mal, entonces yo estoy mal o no estoy bien hasta que tú estés bien. Que si tú lloras, yo lloro y que si tú ríes, yo río contigo. Y eso es la verdadera compañía de pareja. Exactamente. Es de la cogida de la mano. Y esto no solamente aplica para la pareja, sino también para la iglesia como tal. Porque estas palabras ya trascienden la vida de pareja. Esto ya se están refiriendo también a todos nosotros. Finalmente, todos, exacto, todos tengan un mismo sentir. Sean compasivos. La compasión es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Fraternales, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni ultraje por ultraje. Es decir, contrario a la ley del código de Hammurabi, de la del talión. Para los hermanos en fe. Ajá. Sí. Al contrario, bendiciendo, que para esto hemos sido llamados, para ser herederos de la bendición. Pues quien quisiera amar la vida y ver días dichosos, cohiba su lengua del mal y sus labios de haber engañado. Apártese del mal
y obre el bien, busque la paz y sígala. Que los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que obran el mal. Justos son los que hacen la voluntad de Dios. Ajá. ¿Quién me ayuda con el Salmo 34? 34 del 13 al 17. Esas palabras las toma el apóstol Pedro del Salmo 34. Aparte, ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. ahí está. 34 del 14 al 17, ¿cierto? Del 13 al 17. Del 13 al 15. Estamos yendo a la Al tre- Hablo en línea porque aparecen los años, o sea, como 33, 38, 34, 35. Porque hay traducciones que tienen diferente nomenclatura y tienen 2 o 3 salmos más. Incluso en el libro de Isaías también te pudo haber pasado algo similar. Bien. Que los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que obran el mal. Garantía de que nuestras oraciones pasen al cielo. Obremos con verdad, digamos la verdad, así nos cueste a veces, digámosla, no importa, es mejor. Porque cuando hablemos con Él, Él va a hacer que esa verdad que no se ve resplandezca y que las personas que estén hablando lo que no es terminen siendo descubiertas en su maledicencia. Pero hay un límite con la influencia. Sí, claro. Hay otra cosa, Jesús no empezó a decir yo soy el Mesías, Él sabía que se ponía a decir eso, pues o lo entronizaban o lo lapidaban. Muchas veces le tocó escaparse, o porque lo iban a coronar ya, o también porque lo querían tirar por un desfiladero. Y miren eso que también dice, que nosotros estamos hechos, llamados para ser herederos de la bendición. Si nosotros somos herederos de la bendición, de nuestra boca no puede salir maldición, sino bendición. Abstengámonos de maldecir de quienes no piensan como nosotros, de quienes no están de acuerdo con nosotros, y en vez de eso bendigamos lo que estamos más equipados en Dios para bendecir que para maldecir. Usemos el equipamiento que tenemos, no el de nuestra vieja naturaleza que nos inclina a maldecir por cada cosa que digámoslo así, juzgamos como injusta, y utilicemos las herramientas del Espíritu para bendecir, aún incluso en medio de la injusticia. Pablo, yo tengo una pregunta cuanto a eso. Dime. Es que dice mucho como que de la boca, la respuesta a lo que tenemos en el corazón y eso. De la abundancia del corazón. Sí, cuando uno dice como una grosería, como que se apoya el dedo chiquito del pie, y entonces uno dice como... ¿Qué dice uno? Palabras Entonces, Eso sí es peligroso. Hombre, no lo tiene. eso es pues como pecado por decirlo de alguna manera. Mira. Ya estoy más condenado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Poco a poco, en la medida en que te vas haciendo consciente de tus palabras, eso va a ir cambiando, ¿ya? Porque a veces simplemente hace parte de un coloquio, algo que uno repite sin mediar el significado de la palabra, ¿ya? Uno no sabe lo que está diciendo muchas veces, pero en la medida que te das cuenta del poder de tus palabras y de la bendición y de la maldición, entonces en esa medida eso va desapareciendo paulatinamente. Pero eso sí se puede. No, de hecho me causa mucha curiosidad, no es que uno sea tan vulgar, sino que pues, porque hay gente que dice como... No, sino que en nuestra, digamos, cultura se utiliza mucho, muchas veces así por más, sino también es de hablar, pero no puede ser lo Sí, recuerden que maldecir también es decir mal de alguien. Evitemos decir o hablar mal de las personas. Así tengamos razón. Si no tiene nada que decir de alguien, no diga nada. Exacto, eso es, así es. Ese es el principio. Ok, sigamos. Es normal, pero no debería. Versículo 13.
cuando hay personas que sí se expresan de otros así con palabras, no sé, como maldecir. Sí, claro. Cuando digo, es que este O yo puedo maldecir con palabras muy grandilocuentes y muy elegantes, pero con mucha cizaña por dentro. Y dependiendo de la intención con la cual tú hayas dicho eso, ahí está la condenación de ese acto, ¿cierto? Más en la intención que en la tradición de una familia de groseros, y yo salí grosero porque escuché a mi papá decir groserías todo el tiempo, y así como él cuando se lastima el dedo pequeño en la esquina de la cama, entonces cuando yo también me lastimo, entonces digo lo mismo, por tradición familiar. Pero obviamente el grado de intencionalidad y de condenación no es el mismo, ¿cierto? Pero cuando uno se hace consciente de eso, eso empieza a cambiar solito, sin necesidad ni siquiera de proponérselo, hacer una alcancía de groserías ni nada de eso. Pasan, esas alcancías existen. ¿Cuánto tendría ahora? De 1000. ¿Y quién os hará mal si fuereis celosos promovedores del bien? Y si con todo padeciereis por la justicia, bienaventurados vosotros. ¿Qué nos está diciendo eso con esa pregunta? Nos está dando una garantía que si obramos el bien, si somos promovedores celosos del bien, Él nos está garantizando una protección sobrenatural sobre nuestras vidas. Y si con todo padeciereis por la justicia, es decir, si por el Evangelio nosotros somos vituperados, lastimados, blasfemados, se burlan y nos dicen locos, religiosos, que vivimos en la Edad Media, torquemadas, oscurantistas, ridículos, acientíficos, todo lo que se dice de una persona que cree, y no solo cree, sino que vive a Dios, entonces siéntanse bien con eso. Porque por fanáticos, claro que la palabra fanático es una palabra, para mí es un elogio, ¿cierto? Es ser fan de algo y hacer conforme a eso. Pablo era un fanático, nosotros somos fanáticos, uno es fanático de lo que le gusta. Y si tú estás enamorado de Dios, eres un fanático de Dios. ¿Qué más se puede decir, no? Pero pasa que utilizan la palabra fanático en sentido peyorativo, como tú sigues una verdad idiota para todos. O que estás pasado con esa verdad y nos tenés cansados a todos porque solo respiras eso. Sola no es mala, depende de lo que seas fanático. Exactamente. Si yo soy fanático de Dios, ¿cuáles son las obras del Espíritu? Paz, bondad o los frutos. Yo creo que se confunde el fanatismo, o sea, el fanatismo verdadero con un falso fanatismo que piensan que el fanatismo religioso es el que hace actos, condena a los otros, o sea, confunden esas dos cosas. Si tú eres fanático de Cristo, en tu vida tienen que existir varios frutos, los frutos del Espíritu Santo: paz, benignidad, dominio propio. Esos son los frutos de un fanático de Cristo. Los frutos de un mal fanático son hablar de Dios, pero no dar frutos. Es decir, un peral ofreciendo peras, pero siendo un manzano. Y si con todo padeciereis por la justicia, bienaventurados vosotros. Cada vez que nos dicen algo de eso, Dios nos está diciendo, eres bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Buena aventura, que usted va a tener buena vida. No les temáis ni os turbéis, antes glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os lo pidiere. Muchos van a ver el ejemplo de Cristo en nosotros manifiesto, mas otros que nos pidan el por qué nos comportamos como nos comportamos, está diciendo el apóstol Pedro, sea solícito y atento y dígale cuál es la razón por la cual usted actúa como actúa. Es decir, predique, pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran de vuestra buena conducta en Cristo. Que mejor es padecer haciendo el bien
si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Y este es el principio del martirio. Aquellos que por la justicia terminaron entregando sus vidas para glorificar a Dios y nunca renunciaron a su buena conducta. Y tenemos el testimonio de todos los mártires de Vespasiano, Domiciano, Nerón, Calígula y todos los emperadores romanos que crearon ordenanzas y edictos en contra de la iglesia naciente, pero que poco a poco, sin necesidad de sublevaciones, de intentar buscar la libertad a punta de pico y de pala y hoces y martillos, el evangelio terminó llegando hasta el mismísimo corazón de Roma. Por eso Dios les estaba pidiendo mansedumbre, porque Él sabía cómo iba a hacer las cosas. Solo sigan la imitación de Cristo, que yo voy a hacer justicia. Y en Roma se termina volviendo la esclavitud, se termina decretando la libertad para la iglesia, como culto cristiano por antonomasia, ya por allá con Constantino. Y Dios ya tenía todo eso en mente, pero si uno se precipita y no cree, no confía y se subleva, termina siendo una secta contraria a lo que Dios había diseñado. Por eso es bueno confiar en las palabras de Dios, así en el momento nosotros no podamos ver todo el cuadro completo del futuro. Pablo, esta carta hace mucha referencia como a, o sea, no estar contendiendo con los demás, sino evangelizar desde la misma ejemplo. Y en caso de que a usted le pregunten, en caso de que te pidan tu opinión, vos ahí sí evangelizas. Exactamente. Pues ya con las palabras. Exactamente. De hecho, y lo dice, pero recuerden que toda carta, toda epístola y carta tienen unos destinatarios. Y esos destinatarios se encuentran en ciertas circunstancias políticas, económicas, sociales, regionales, etc. En este caso se encontraban bajo el imperio de Nerón, justamente después de la acusación del incendio en Roma. Nerón acusó a los cristianos del incendio, un incendio que hubo completo en Roma, y él los utilizó como chivo expiatorio, como carne de cañón, a los más inocentes, a los que menos se sublevaban, y todo el mundo, si antes simplemente se burlaban de ellos y eran llevados, digámoslo así, ante los pretores eran los jueces romanos, los llevaban para esgrimir sus problemas. Ya después de que los acusaran de esto, ya ellos se volvieron la peor calaña que había en Roma, los cristianos. Habían pretendido incendiar la ciudad. Entonces ya el odio fue tal que por eso él escribe esta carta de soportar los sufrimientos, porque ellos ya estaban siendo perseguidos. Esta fue la génesis de las persecuciones más viscerales de la iglesia, digámoslo así, como en tiempos primitivos. Entonces la carta se desarrolla en estas circunstancias de persecución. Entonces por eso es que él nos está instando, la humildad de Pedro es instarnos a evangelizar con el ejemplo, porque la imagen del cristiano estaba completamente desprestigiada y había una persecución visceral, asesina, que se va recrudeciendo a través del tiempo. Bueno, vamos para qué capítulo, versículo 18. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? O lo que concluye el apóstol. ¿Por qué es esa actitud? Y explica: porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo no puede tener un obrar diferente al que la cabeza le dé, porque entonces ya quedo yo como con un síndrome de Tourette espiritual, que es como las personas que no le hacen caso al cuerpo y se dan golpes y dicen groserías, ¿cierto? Imagínense ese síndrome así, pero lo traspolamos a la iglesia. ¿Cómo sería? La iglesia así en Cristo, que comporta de una manera, y la iglesia dando golpes, haciendo groserías y todo eso, por decirlo de alguna forma. Tenemos que ser coherentes a la cabeza. Se me ocurre una cosa muy extraña. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. Está diciendo,
ustedes tienen una señal, la resurrección es para ustedes una señal, sigan a esa cabeza y compórtense conforme a esa cabeza, que la señal de la resurrección está en ustedes, para que les ha garantizado que ustedes van a resucitar también. Y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión. Bueno, esta carta aquí ya empieza a hablar un poco de misterios. Voy a leerlo todo completo otra vez, qué pena. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él está, acuérdense ustedes, nosotros somos en un mundo que no es espiritualizado, que no conoce a Dios. Los cristianos hacen estupideces, son tontos, etcétera, etcétera. Él está explicando, entonces nosotros tenemos que seguir la cabeza, pero añade otra cosa. Y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión, incrédulos en otro tiempo, cuando en los días de Noé los esperaba la paciencia de Dios, mientras se fabricaba el arca, en el cual pocos de estos, 8 personas se salvaron por el agua. Esta os salva ahora a vosotros como antitipo en el bautismo, no quitando la suciedad de la carne, sino demandando a Dios una buena conciencia para la resurrección de Jesucristo. Silencio. Okay. Vamos a explicar, esto está muy interesante. Ok. Vamos. Él nos está enseñando a ser como Cristo. Y que Él es justo, que murió por los injustos. Nosotros de alguna manera también vamos a padecer, si somos justos, por los injustos de este mundo. Pero Pedro añade otra situación. Y él dice que en los días de Noé, es decir, estamos hablando de la época del diluvio, no sé aquí por qué dice arca, será barca. Bueno, un arca también, ¿sí? Sí. Hay dos pasajes digámoslo así, dos pasajes con los que se relaciona esta escritura. Primero, hay unos que utilizan este pasaje para hablar que cuando Cristo, antes de resucitar, Él desciende a los infiernos o al Hades y Él libera a aquellos espíritus antes del diluvio. Él les predica el evangelio, no es que se ponga a recitarle las bienaventuranzas y eso, sino que Él se expone a sí mismo, porque Cristo es el evangelio viviente, y es como que Él los libera. A aquellos hombres justos antes del diluvio, Él los libera y los emancipa y les da la salvación. Ya vamos a explicar por eso. Está hablando como de la salvación. Las esposas de los hijos de Noé y los 3 hijos de Noé. Ajá. Exactamente. O sea, que los hombres justos que murieron antes del diluvio, Él fue y les predicó y los libertó. Él está explicando acá, está haciendo una analogía muy simpática que seguramente Cristo se las explicó. Y es que las aguas del bautismo, ¿cierto? Es como si fuera una especie de liberación del pecado que hay en nosotros. Los está equiparando a el diluvio de Noé. Esas aguas del bautismo a nosotros nos liberan, pero aquellos que no creen es todo lo contrario. Esas mismas aguas serían como las aguas del diluvio para los injustos, que los ahogan. Lo que para nosotros es salvación y limpieza de pecado, para los otros exactamente se ahogan y es condenación. Entonces dice: fabricada el arca en la cual pocos, esto es 8 personas, se salvaron por el agua. Esta os salva ahora a vosotros como antitipo en el bautismo, no quitando la suciedad de la carne, sino demandando a Dios una buena conciencia
para la resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautismo por sí solo no nos quita la naturaleza para pecar. Es decir, nos borra el pecado original, pero no nos quita esa vieja naturaleza pecaminosa. Seguimos con esa tendencia. Que una vez sometidos a él, los ángeles, las potestades, las virtudes, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Sí, claro, de ahí sale el Padre Nuestro. Lo que pasa es que la palabra infiernos en griego es Hades. El Hades o los sepulcros o el Sheol hebreo era un lugar de ultratumba. Para ellos estaba ubicado en la tierra o en el subsuelo. Y Dios, cuando él predica el infierno, no es que él se va a predicar allá que hay fuego y candela y están los demonios escuchando. Que uno a veces cuando era niño uno se imaginaba eso. Y Cristo descendió a los infiernos, uno se imaginaba que fue allá una cosa horrible y la gente gritando. Él se está refiriendo a un lugar de muerte espiritual de las personas que fueron justos, pero que él no había llegado. Cuando llega el Mesías, antes del Mesías hubo muchas personas santas y justas. Por ejemplo, Isaías, los profetas, Adán y Eva, sí, y personas, digámoslo así, que caminaron conforme al corazón de Dios. Pero al no estar abiertos los cielos para el hombre, la salvación, porque el Mesías no había derrotado al mundo y la esclavitud del pecado con su sangre, entonces esas personas no podían tener ese contacto con Dios nuevamente, sino hasta que el Mesías sufriera. Entonces fue en ese momento que él va y dice: aquí estoy yo, y es que les predica, y ellos son liberados. Porque ellos, como antitipo, ellos esperaron a Cristo hasta que el Mesías llegara, y en el momento correcto él los iba a liberar. Porque si bien no lo conocieron personalmente, en las promesas y en la expectativa que ellos tenían ya había fe, en la expectativa de que un día iban a ser liberados por Dios, iba a ser satisfecha. Y eso fue el tiempo mesiánico. Dice: la sociedad de la carne, sino demandando a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, que una vez sometidos a él los ángeles, las potestades y las virtudes, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Estamos hablando tanto de potestades demoníacas como de potestades y huestes espirituales del cielo. Todo fue sujeto a su gobernanza. Puesto que Cristo padeció en la carne, armados también del mismo pensamiento de que quien padeció en la carne ha roto con el pecado, para vivir el resto del tiempo no en codicias humanas, sino en la voluntad de Dios. Basta ya de hacer, como en otro tiempo, la voluntad de los gentiles, viviendo en desenfreno, en livianidades, en crápula, en comilonas y embriagueces, y en abominables idolatrías. Ahora, extrañados de que no concurráis a su desenfrenada livianidad, os insultan, pero tendrán que dar cuenta al que está pronto para juzgar a vivos y a muertos, que por esto fue anunciado el Evangelio a los muertos, para que condenados en carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. ¿A qué se está refiriendo esta frase? Condenados en carne es que nosotros, por seguir la justicia, en la carne vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque el mundo contemporáneo normalmente no sigue a Dios, no sigue la ley de Dios, no busca al Señor, no busca el consejo de Dios, no busca hacer la voluntad de Dios. Entonces él dice: así como Cristo entregó su carne para el pecado, para resucitar a la vida eterna y mostrarnos ese camino, así a veces a nosotros también nos toca renunciar a la carne, incluso entregando la carne, para vivir la misma vida de nuestro Maestro. Y eso les pasó a ellos, y él sabía por qué estaba escribiendo esto. Y es que muchos de los que quizás estaban escuchando esto, es decir, los destinatarios, muchos de ellos fueron martirizados posiblemente en la época de Nerón, y ya sabían lo que les... No sabemos mucho de la familia de Pedro, solo que era casado, ¿cierto?
pero de resto no sabemos ni de su descendencia en lo absoluto. De hecho, la mayoría eran casados de los apóstoles. De pronto se cree que Juan no, pero simplemente es tradición. No tenemos mucho sobre la vida como personal de los apóstoles más allá de los evangelios. Voy a leer simplemente este texto acá. Ya vamos para el 4. Sí. Ya, el 4, sí. El 4 ya no creo que pase de ellos cuando compran. ¿Qué versículo sigue? 3:7. 4. Por eso les digo. Sí. ¿Quién me habló? ¿Quién? El fin de todo está cercano. Es normal este tipo de afirmaciones en el Evangelio. Todo aquel que vive una experiencia personal, íntima, fuerte con el Señor, cree que los tiempos finales son ya. Porque es la manera en que el Espíritu se manifiesta, digámoslo así, en el profeta o en la persona de Dios. Y es que parece que todo está ya, porque la palabra se cumple vivamente y empezamos a vivir como en el tiempo de Dios. El fin de todo está cercano. Sed pues discretos y velad en la oración. Ante todo, tened los unos para con los otros ferviente caridad. Caridad traduce igual que amor, porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Esta expresión ya la voy a explicar. Sed hospitalarios unos con otros sin murmuración. Entonces, amados los unos con los otros. 2. Nos dice otra expresión. Nos explica por qué. Porque la caridad cubre la muchedumbre de pecados. Hay dos, digámoslos como explicaciones a esto. Una es aquellos que dicen que nuestras buenas obras y nuestro amor, como que delante de Dios, hacen que seamos más bien aceptados, ¿no? O nos purifican. Las obras de caridad nos purifican. Que estaría un poco en contraste con las obras y la fe. Entonces, ¿qué te purifica? ¿La fe, obras o las obras que son producto de la fe? Pero explíquenme eso, ¿cierto? Porque uno queda ahí como tambaleando.